El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento porque en Getafe Radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Nos adentramos en el maravilloso mundo del arte, a través de la pintura del impresionista Vincent van Gogh, y escucharemos los relatos que nuestra compañera Paloma Moralo nos trae sobre San Sergio y San Bacon, gracias a nuestra iconografía cristiana. Buenas tardes, Paloma. Vincent van Gogh. Sí, algunas cosas sobre Vincent van Gogh, un artista súper reconocido actualmente, con unos cuadros en alza siempre, posiblemente de los más caros de la historia, y que sin embargo en vida fue pues un pobre hombre que apenas vendió algún cuadro. Pues nada, empieza. Y bueno, os cuento algunas cosillas sobre él. Yo creo que todo el mundo sabe quién es Vincent van Gogh. Aquel hombre que se pinta, que es pelirrojo, que hace unos cuadros con muchísimo colorido y que uno de los más famosos es el de los girasoles. Pues tuvo varios hermanos y hermanas. Fue hijo de un predicador y deciros que en la historia existió otro Vincent van Gogh que fue su hermano mayor, que murió a los pocos meses de nacer. Y cuando nació el artista, pues sus padres decidieron ponerle otra vez el nombre del primer hijo que tuvieron. Pues qué feo y qué raro me parece eso, ¿no? Sí, bueno, pero aquella época, fíjate. Otro hermano que tuvo Vincent fue Theo van Gogh, que aunque no es muy conocido para el público, sí que es muy conocido en los medios artísticos, porque fue un marchante muy afamado de arte que vivía en Francia. Fue un pilar fundamental para Vincent. Antes de dedicarse a la pintura, Vincent van Gogh quiso ser ministro eclesiástico, como era su padre, pero desistió. También quiso ser marchante de arte o profesor, pero en ambas aventuras pues fracasó. Nació en 1853 en los Países Bajos y, como he dicho antes, considerado en la actualidad como uno de los grandes genios de la pintura y principal exponente del postimpresionismo. Realizó 900 cuadros, alrededor de 30 son autorretratos, 148 acuarelas y 1600 dibujos. Empezó a pintar muy mayor para la época. Entiendo que la vocación le llegaría tarde. Empezó con 27 o 28 años y pintaba una media de 2 cuadros por semana, que es muchísimo. Y también decir que murió tempranamente, murió a la edad de 37 años, con lo cual su vida como artista duró solamente 10 años, pero fue muy prolífica. Su hermano Theo fue la figura central en su vida y fue quien siempre estuvo a su lado emocionalmente y económicamente. De hecho, Theo van Gogh fue el destinatario de unas 650 cartas de 800 que se conocen que el pintor escribió. Cuentan también que intentó conquistar a una mujer pintándole un cuadro con flores, ya que no tenía dinero para comprar las flores. También quiso formar una familia, pero también fracasó en este intento. Fue una persona
con problemas emocionales o problemas de tristeza o problemas de depresión, no lo sé en aquella época cómo se definiría la enfermedad que tenía. Era una persona que tenía bastantes problemas y que, bueno, gracias a su hermano, pues eso es lo que he dicho antes, emocionalmente le sostenía. Se cuenta que no fue él quien se cortó la oreja. Hay varias versiones y una de ellas cuentan que pudo ser su amigo Gauguin, que en aquellos momentos vivía con él. Pero su amigo Gauguin, ¿por qué motivo? Pues, ¿Por celos? Vamos a ver, por lo visto le estaba pasando una mala época emocional y su hermano Theo decide que Gauguin, pues que vaya a pasar una temporada con Van Gogh. Ya que eran amigos, pues para que se hicieran compañía. El problema que los dos tenían muy mal genio. El problema que reñían muchísimo. Y por lo que se supone, que es una suposición, que pudo ser quien le cortara el lóbulo de la oreja, que no fue la oreja entera, es porque Gauguin era especialista en esgrima. Y entonces cuentan, hay una versión que cuenta que pudiera ser en una de las riñas que tenían, pues que uno sacara el florete y zas. Y zas. O sea, eso es lo que se cuenta. Además, Van Gogh tenía un problema que era muy mentiroso, por lo visto. Y bueno, pues eso, que tendía a sacar de quicio a Gauguin. Hasta que, bueno, pues que el otro se cansó y allí le dejó. Parecían un mal matrimonio, ¿no? Sí, de esos hay muchos. En esta época, en 1888, cuando estaba conviviendo con Gauguin, fue cuando pintó los girasoles, los famosos girasoles. Que luego ya veremos porque los girasoles no es uno solo, hay varios. También pintó La noche estrellada, que es un cuadro que es también muy famoso, que lo pintó mirando por la ventana de su habitación en el asilo donde estaba ingresado, en Saint-Paul de Saint-Rémy. También estuvo en el hospital de Arles después del incidente de la oreja y aún así pensó que su estado mental era confuso. Él sabía que su estado mental, pues... Todos los grandes artistas sí, tienen alguna secuela mental. Pero yo creo que es que viven atormentados, no sé por qué, o no sé explicar por qué, pero yo creo que sí, o por lo que viven, o por la sensibilidad que tienen, o porque son unos incomprendidos. A lo mejor están adelantados a su tiempo y no se les entiende. Puede ser. También pintó los lirios y los olivos. Su trágico final, pues no está muy claro. Siempre se habló de suicidio, siempre se dijo que se había suicidado. Pero según un experto forense que publicó un artículo en la revista Vanity Fair, pues después de varias pruebas y de investigar y tal, se cree que fue una muerte accidental y que pudieron ser unos niños jugando los que le dispararon y le provocaron la herida mortal. ¿Pero hay unos niños con un arma? Pues debían de estar, él estaba en el campo, él estaba en Arles, estaba en el campo, estaba dibujando, estaba pintando y por lo visto debieron de aparecer unos críos jugando con alguna pistola o lo que fuera y se les disparó accidentalmente. ¿El por qué creen todas estas hipótesis? Bueno, pues después de estudiar la postura del cuerpo, dónde estaba el disparo y una serie de cosas, pues llegaron a la conclusión de que él solo no podía haberse apuntado al pecho. En la postura donde estaba el disparo no podía haberse apuntado allí. También desaparecieron el caballete y el lienzo donde estaba trabajando, tampoco apareció. El arma tampoco apareció. Y luego, pues bueno, ahí hay un tema también. Él llegó desde donde estaba hasta la posada donde se hospedaba. Pues había un trecho. Bueno, pues él consiguió llegar hasta allí y tardó 2 días en morir. Entonces, ahora, pues eso, pues supongo que con las nuevas pruebas forenses, con todo los adelantos que hay, han llegado a esa conclusión. Después de su hermano Theo murió unos meses después que Vincent y están enterrados uno junto al otro. Después de su muerte, su cuñada, la mujer de Theo, recopiló los cuadros y las cartas del artista y se dedicó a buscar el reconocimiento que merecía y que no tuvo en vida, ya que no se sabe muy bien si llegó a vender algún cuadro. No sé, hay gente que dice que no vendió nunca, hay gente que dice que vendió alguno, tampoco se sabe muy bien.
Tras su muerte, como ocurre en muchas ocasiones, alcanzó fama mundial, siendo sus obras cotizadísimas obras de arte. Durante los últimos 30 meses de vida pintó 500 cuadros. Y en sus últimos 69 días de vida firmó 79 cuadros. O sea, es que era una máquina. Sí, que lo hizo todo. Era una máquina. Hay una mujer que dice haber conocido, ya murió la señora, pero era una mujer que era la más longeva que se conocía. Y que contaba en 1997 que había conocido al pintor. Porque el pintor iba a una tienda que tenía el tío de esta señora, en la que vendía tintas y vendía pigmentos y vendía cosas de estas. Y ella le recuerda, ella tenía entonces 12 o 13 años, y ella recuerda a Van Gogh como un señor sucio, mal vestido y desagradable. O sea que, bueno... El autorretrato que tienes tiene unas facciones como muy duras, muy... no sé. Claro, sí, Sale con barba, tiene unas facciones como de señor... Pues eso, con un carácter agrio. Aparte de que el pobre a lo mejor tenía sus problemas. Os puedo contar algo sobre el cuadro más famoso, lo que os he dicho antes, y el que más representa o el que todos conocemos del pintor. Los girasoles. Los girasoles. Que recuérdame, ¿dónde lo vimos tú y yo? El que vimos fue el de los lirios. Ah, no, fue el de los girasoles. No, fue el de los lirios y el de la habitación. Es verdad, llevas razón. Que también es muy conocido. Que y fue es en la muy bonito. exposición de... Fue en Luces de Bohemia, en la Fundación Mafre, en Madrid. Ajá, exacto. Que también aprovechar para decir a la gente que ahí ponen muy buenas exposiciones y son gratuitas. Uh-huh. Bueno, pues el cuadro que tenemos en mente se pintó en 1888. Está pintado en Arles, que era allí donde vivía el maestro. Durante su estancia en París había pintado otras obras con esta misma flor, le gustaban los girasoles, supongo que le daban alegría, le daban vida, como tema principal. Y entre agosto de 1887 y septiembre de 1888 fueron pinturas de girasoles en varios estados. Los pintaba con jarrones, sin jarrones, marchitos, recién cortados, sobre una mesa, en el suelo. Era todas las modalidades que podamos pensar de girasoles, así los pintaba Van Gogh. Pero fue una mañana de septiembre de este año del 1888, cuando se encontraba en su casa amarilla de Arles, es curioso, estaba pintada de amarillo la casa, y ese día hacía mucho viento y decidió no salir y pintar en el interior. Al final de la semana, en un ataque de vigor, pintó 4 cuadros sobre el tema. Se trata de una colección de un color oro y amarillo, y así continuó hasta que realizó 7 versiones de este tema. En unos jarrones hay 10, en otros 12, en otros 15 girasoles. La verdad que a lo mejor los ves y no sabes distinguir cuál es el más conocido. En todas las versiones los colores son vibrantes, se presentan todas las etapas de la vida de los girasoles, y los amarillos van desde los brillantes a los morenos áridos del mustio y de la muerte. ¿Por qué usaba este color amarillo? Porque para él el color amarillo significaba la felicidad. Tenía un simbolismo muy especial. El amarillo para él era la vida, era la luz, el calor del sol. Él mismo expresó así en una de las muchas cartas que envió a su hermano Theo: ahora tenemos un calor magnífico e intenso y no corre nada de viento. Es el adecuado para mí. Un sol, una luz que, a falta de un calificativo mejor, solo puedo definir como amarillo. Un pálido amarillo azufre, un amarillo limón pálido. Qué hermoso es el amarillo. Esto le escribía en una carta a su hermano. La verdad que también era poeta. Es bonito, es... Pintado en un raro periodo optimista del artista, donde estaba emocionado por la llegada de su amigo Gauguin, como hemos dicho antes, desgraciadamente esta amistad se rompió por el fuerte carácter de ambos artistas. El color de los famosos girasoles está cambiando con el tiempo debido a la mezcla de pigmentos utilizados por el maestro. Ya no es ese amarillo que él quiso dar. Se ha hecho un estudio detallado de la versión de los girasoles que se exhibe en el Museo Van Gogh de Ámsterdam, y es la utilización del amarillo cromo, pigmento compuesto por plomo, cromo y oxígeno, que al tener la base de cromo y el azufre mezclado son susceptibles a la degradación química,
y entonces cuando se exponen a la luz o allá al tiempo no, porque eso está cuidado y está, pero sí que a la luz lo que le lleva es al oscurecimiento. Y decir que este famoso cuadro se encuentra en la Galería Nacional de Londres. Y hay muchos cuadros en Ámsterdam, en la Galería Van Gogh. ¿Te parece, después de esta interesante biografía de Van Gogh, que pasemos a la iconografía cristiana? Sí. Pues a ver, cuéntame sobre San Sergio. Pues San Sergio y San Baco, mártires. Baco ya que iban de la mano uno del otro, ¿verdad? Sí. Baco, hay gente que le sonará también el rey, el dios del vino, pues no tiene nada que ver. Bueno, eran mártires. Fueron durante principios del siglo IV importantes militares a las órdenes del emperador Maximiano, quien les tenía en gran estima por la valentía militar que desempeñaban en sus cargos. Sergio era el primer jefe comandante de la escuela de los gentiles y Baco le secundaba. Fueron martirizados cuando el emperador descubrió que eran cristianos. Baco murió golpeado hasta su muerte después de una larga caminata. A Sergio se le obligó a correr 18 kilómetros con calzado con clavos hacia adentro y luego fue decapitado. Su culto se extendió y consagraron varias iglesias, como la de San Sergio y San Baco en Constantinopla, que además es muy importante esa iglesia, ahora convertida en mezquita. La festividad se celebra el 7 de octubre. Y en la iconografía, que es en la representación gráfica, digamos, aparecen siempre juntos, algunas veces cabalgando como soldados. Y como curiosidad, la estrecha relación que había entre ellos hace pensar a los historiadores que podían ser amantes. Y en alguna parte del mundo, en los ambientes homosexuales se considera de manera no oficial como santos patronos de las relaciones entre hombres. Qué curioso. Que es curioso. Sí, no lo había escuchado. Pues fíjate, es que se aprenden muchas cosas con... Y luego decirte que el otro día, la última vez que estuve aquí, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de la reliquia de la Santa Cruz? Que se llama Eslavera Cruz, que trajo Santa Elena de Jerusalén, que dijiste, ¿dónde están? Bueno, pues he estado investigando y son astillitas que están repartidas por todo el mundo, en muchísimas iglesias y en muchísimos sitios. Las hacen reliquia, las meten dentro de un relicario y ahí están, en muchos sitios. Pues Paloma, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Como siempre, muy interesante. Me gusta que os guste. Nos gusta, porque además siempre nos quedamos con ganas de un poquito más y eso está bien. Te veo para el próximo lunes. Sí. ¿Sabes qué me vas a traer o me vas a sorprender? Pues no lo sé todavía. Ya te sorprenderé. Muchísimas gracias, Venga, Paloma. gracias a vosotros. Estás escuchando Getafe Radio. Todos los días con programas hechos para ti. Interactúa con nosotros llamándonos al teléfono 91 764 7491 o bien mandándonos un WhatsApp al 628 27 05 26. Descárgate la aplicación de Getafe Radio en tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena.